¿Qué tal, hermano y hermana? Que Dios les pueda bendecir. Hoy tenemos el tema El ladrón en la cruz. Este tema es de mucha importancia porque las personas que creen que los muertos están en algún lugar, sea en el cielo o en otro lugar, utilizan este evento para decir de que la persona cuando muere está en algún lugar. Porque el ladrón en la cruz, a la parte de Jesucristo, le dijo Jesucristo a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ellos dijeron, bueno, Jesús se llevó al ladrón para el cielo de una vez, cuando él murió. ¿Será cierto esto? Vamos a verlo según la palabra de Dios, porque como vimos en el tema de qué sucede cuando una persona muere, en este tema vimos que todas personas que mueren están descansando en un sueño profundo hasta la segunda venida. Eso quiere decir que otra cita no puede contradecir esto, porque si es verdad, entonces no puede contradecir esta cita que usan la mayoría de personas evangélicas, sobre todo pastores y también sacerdotes católicos. Vamos a la siguiente cita. Bueno, ahí podemos ver una imagen, porque jamás va a ser igual, pero vemos que cuando Jesucristo fue crucificado en el Monte Calvario, habían a sus lados dos ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Solamente como para que usted lo pueda saber. Solamente la tradición dice que uno de ellos se llamaba Gestas y el otro se llamaba Dismas. No lo dice la Biblia, lo dice la tradición. O sea que no estamos diciendo que se llamaban así. Solamente para su conocimiento les digo que uno se llamaba Gestas, el malo, y otro se llamaba Dismas, el bueno, porque se le llama ladrón bueno y el ladrón malo. Ahí vemos a esos ladrones que están a los lados de Jesucristo en la imagen esta. Entonces vamos a la cita y voy a hacer un poquito pequeña aquí mi imagen y me voy a poner en una esquinita para no estorbar. ¿Ok? Lucas capítulo 23 y versículo 42 dice, y dijo a Jesús, ¿quién le dijo a Jesús? El ladrón bueno. Vamos a llamarle el ladrón bueno, porque bueno, ladrón bueno es ladrón, pero bueno, este ladrón estaba arrepentido y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga las palabras, porque la respuesta de Jesús, que es la que es utilizada para decir que las personas que mueren están en el cielo, es la respuesta a esta pregunta. Pero vea la pregunta, porque la pregunta dice, el ladrón a Jesús, acuérdate de mí cuando, cuando, cuando vengas en tu reino. ¿Y cuándo iba a venir Jesús en su reino? ¿Ya vino Jesús en su reino? Eso sucedió hace 2000 años, más o menos. Y desde hace 2000 años que sucedió, Jesucristo todavía no ha venido en su reino. O sea, la segunda venida no se ha efectuado todavía. Entonces, el ladrón, conociendo que algún día el Redentor iba a venir, y también lo dicen otras personas que lo vamos a leer un poquito adelante, bueno, lo vimos en el estudio pasado, cuando se lo dijo Marta y también se lo dijo María. Pero dice aquí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora. Jesucristo le responde y le dice, Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta o este versículo aquí está copiado literalmente como se encuentra en la mayoría de Biblias. Es importante que usted pueda entender que la mayoría de Biblias fueron escritas, bueno, traducidas por personas, pero el original del Nuevo Testamento es en griego. El original del Antiguo Testamento, la mayoría, solamente unas partes no, fue escrito en hebreo.
pero el Nuevo Testamento, el original, es en griego. En griego no hay ni comas ni puntos. Entonces, la persona que hace la traducción pone la coma donde él cree que es que va para hacer la pausa y también según lo que él entiende o según lo que él cree. Aquí en este caso dice, entonces Jesús le dijo, dos puntos. De cierto te digo, coma, esa coma no viene en el original, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por esa coma, entonces cambian las circunstancias, cambia el sentido de la oración. Veamos, ¿qué día murió Jesús? Para todos es un hecho, para la gran mayoría, de que Jesucristo murió un viernes. Eso es lo que cree la mayoría. Algunos no creen que fue un viernes, creen que fue un miércoles, sea la fecha que fuera, fuera miércoles o sea viernes. Aquí no vamos a entrar en controversias de que fue miércoles o viernes, porque ese no es el interés en este estudio. Pero sea miércoles o sea viernes, la explicación va a venir igual. Dice que Jesucristo entonces tomemos, si usted cree que fue un miércoles, tranquilo, no se preocupe, pero supongamos que fue un viernes, el día en que murió Jesús, que es lo que cree la mayoría. Ahora, ¿qué día resucitó nuestro Señor Jesús? Esto sí es evidente que la Biblia dice que el domingo temprano en la mañana, cuando las mujeres fueron al sepulcro, Jesucristo ya estaba resucitado. ¿Qué quiere decir temprano en la mañana? Tal vez las 4 de la mañana, las 4:30, 5, no sé realmente qué hora, pero ya estaba resucitado. Entonces Jesús pudo haber resucitado antes de temprano en la mañana. Ahora bien, recuerde que el domingo en el pueblo de Israel empezaba después del sábado a las 6 de la tarde. Entonces el domingo había empezado desde la puesta de sol. Recuerde que Jesucristo murió según estamos entendiendo ahorita y diciendo, un viernes a las 3 de la tarde. Después del viernes seguía el sábado y el sábado a las 6 de la tarde ya era domingo para los judíos y la Biblia lo enseña así. Entonces, Jesucristo, podemos decir, resucitó un domingo. ¿A qué hora? No sabemos exactamente, pero desde el domingo en la parte de la mañana, temprano en la mañana, hacia atrás, en algún momento tuvo que haber resucitado. Entonces, murió viernes, entre comillas, y resucitó domingo. Si usted cree que fue miércoles, no hay problema, pero eso no va a afectar lo que estamos diciendo ahorita. Entonces, si Jesús antes de morir le dijo al ladrón, antes de morir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que se enseña, que Jesucristo le dijo eso al ladrón. Entonces, si Jesucristo murió un viernes, ¿qué día le dijo Jesucristo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? Ese viernes. Pero ¿qué día resucitó Jesús? Hasta el domingo. Entonces Jesús no pudo haber llevado este día ni el otro día al ladrón al paraíso porque ni siquiera él había ido al paraíso, ya que él había muerto desde el viernes o desde antes, según la creencia de cada uno, pero había muerto desde antes. Entonces, Jesucristo le mintió aparentemente al ladrón porque ni siquiera él fue al paraíso ese día porque resucitó hasta el domingo. Imagínese usted, pero sabemos que Jesús no miente. Entonces, aquí lo que hay es una confusión a la hora de leer el texto o el versículo. Entonces nos preguntamos, ¿es Jesús un mentiroso? No, rotundamente no. Cuarta pregunta. ¿Se equivocó Jesús? Tampoco se equivocó Jesús. Ni mintió ni se equivocó. Quinta pregunta que nos hacemos. ¿Por qué entonces le dijo al ladrón esas palabras? ¿Cuáles palabras? Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Seguimos. El Nuevo Testamento, como ya les dije, fue escrito en griego y no hay comas en este idioma. Por lo tanto, los traductores colocan los signos según les parece o según a ellos lo interpretan de esta manera, según lo que ellos creen, como les acabo de decir. Si la creencia de ellos es de que los muertos están en el cielo, como la mayoría de gente cree, entonces muy lógicamente iban a poner la coma en ese lugar. Sin embargo, no hicieron lo correcto porque no están tomando toda la palabra en un sí o en un solo, en un todo, podríamos decir. Vamos a la sexta pregunta. Entonces, ¿cómo deberíamos de leer el texto? Y aquí vamos al texto. Viendo el contexto, entonces el texto nos dice en el versículo anterior, Lucas 23:42, que le dice el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya explicamos de que Jesucristo ya pasaron 2000 años y todavía no ha venido en su reino. Eso es hasta la segunda venida, que es pronto, pero eso pasó hace 2000 años. Y el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo a esta pregunta le responde así. Y lea el verso de esta manera para que vea que tiene más lógica. Entonces Jesús le dijo, dos puntos. De cierto te digo, en lugar de poner la coma en te digo o en digo, ponemos la coma después de hoy. De cierto te digo hoy. O sea, hoy te estoy diciendo, estarás conmigo en el paraíso. Así es como debería ser el texto. Que hoy, ese día, sea viernes o otro día muy anterior al domingo, Jesucristo le dijo al ladrón ese día que estarás futuro conmigo en el paraíso. O sea, yo te estoy diciendo hoy que estarás conmigo en el paraíso, no que estarás hoy, sino que estarás. Y es más lógico y más de acuerdo a lo que dice la palabra. O sea, ese hoy, en lugar de ir después de la coma, más bien va antes de la coma. ¿Cómo comprobamos esto? Sería la séptima pregunta, porque hay que comprobarlo por la Biblia. Si usted enseña de que el ladrón está en el cielo, tiene que comprobarlo con la Biblia. Pero vamos a comprobar aquí de que no es así. Entonces, ¿se acuerdan ustedes, la gente que ha visto películas del día de la resurrección, cuando Jesucristo sale de la tumba y llegan las primeras? La primera que llega a la tumba es María Magdalena. Después llegan las mujeres. Son los primeros que llegan. Y vea lo que sucede en este, según el libro de, creo que está en Lucas. Pero el domingo temprano en la mañana, María Magdalena fue al sepulcro y al ver a Jesucristo, ¿qué hizo María? ¿Se acuerda? Lo abrazó a Jesús. Donde lo vio, primeramente ella llegó a la tumba, no estaba en la tumba. Un ángel le dijo, ¿a quién busca? Bueno, la historia esta. Después le dice, o sea, no está. Ella está preocupada, asombrada de que no está, pero ella no piensa que ha resucitado. Rato después, según la redacción de la palabra, se encuentra a Jesús. Cuando ella se encuentra a Jesús y lo reconoce, entonces ella lo abraza. Y al abrazarlo, vea lo que pasa acá. En Juan es. Juan 20:17 nos dice que Jesucristo le dice, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué le dice? A María Magdalena el día que resucitó, temprano en la mañana, antes de que llegara cualquiera, la primera que lo vio fue María Magdalena y Jesucristo le dice, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. O sea que nos dice la palabra que ese domingo, porque era un domingo, usted puede leer todo el texto ahí, todo el capítulo 20. Ese domingo todavía Jesucristo no había ido al cielo. ¿Cómo entonces le dice al ladrón de la cruz, estarás conmigo hoy en el paraíso, si ni siquiera él había ido ese hoy
que era anteriormente, el viernes podríamos decir. O sea, ¿cómo? Porque ni siquiera el domingo que resucitó, ni siquiera ese día había ido todavía, porque dice, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Ahí vemos a una imagen de María Magdalena con Jesús, alegre de verlo. Entonces, bueno, esto que está aquí ya lo explicamos. Entonces, si ni siquiera él mismo había ido al cielo, ¿cómo podemos nosotros creer que él le prometió al ladrón arrepentido que el mismo día que murió iba a llevarlo al cielo? No, hermano y hermana, Jesús nunca le prometió al ladrón llevarlo al cielo el mismo día que murió. Lo que le prometió fue la salvación. Porque él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Inclusive, la misma palabra nos enseña que ni siquiera Jesús, o sea que más bien Jesús fue al cielo hasta 40 días después. Hasta 40 días después. Vea lo que dice esta cita en Hechos capítulo 1, versículo 1, escrito por Lucas. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de que murió, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, no se podía negar de que estaba vivo. Cuando dijo, vean mis manos, vean mis pies, tóquenme. Y lo vieron uno, lo vieron los apóstoles, lo vio María y lo vieron muchas personas. Dice, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que estuvo 40 días. Después de 40 días, Jesucristo asciende al cielo, se prepara para tomar su lugar como sacerdote, como sumo sacerdote, para que a los 50 días, o sea, 10 días después de los 40, se ha derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés. Las personas que mueren, al igual que David, al igual que el ladrón en la cruz, están durmiendo y esperando la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que sucede. Entonces, claramente nos enseña la palabra, claramente, que Jesucristo no le dijo al ladrón que ese día lo llevaría al cielo, sino que le estaba prometiendo que le llevaría al paraíso cuando él viniera en su reino. Y aún no ha venido el reino. Entonces, hermano y hermana, en otras palabras, podemos estar tranquilos y seguros de que el ladrón, al igual que otras personas que han muerto, están esperando en un sueño profundo la segunda venida. Si murieron en Cristo, van a resucitar en la segunda venida. Pero si no murieron en Cristo, esa resurrección va a ser después de los 1000 años y se llama la resurrección de condenación. Que Dios les pueda bendecir. Los esperamos en el siguiente tema y comparta esos temas para que otros puedan tener también el privilegio de poder escucharlos y estudiarlos. Bendiciones.